En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. Hace mucho tiempo se escribió un libro que ha debido llamar la atención de los colombianos, no solamente por el contenido del mismo, que es apasionante, sino por la trágica realidad que pone de presente. Es un libro de un escritor paisa, Carlos Trujillo Restrepo, paisa, debe ser de Manizales seguramente, publicado por el editor Car 3 en el año de 1996 y se llama Del café a la coca. El país cambió la coca por el café. Estamos en manos de la coca. La batalla contra la coca y la cocaína la estaba dando el presidente Uribe con resultados espléndidos. Cuando llegó a la presidencia de la República había cerca de 180.000 hectáreas sembradas de coca y la redujo a 42.000. En ese momento, quienes eran los grandes artífices de todo este desastre, el desastre que viene anejo a la producción y a la venta de cocaína, las FARC, estaban metidas en la selva reptando como una serpiente. Así las declaró, así las reconoció el presidente Álvaro Uribe. Es una culebra que está viva, pero está viva metida en lo más hondo de la montaña. La mayoría de los miembros del secretariado, como se llama, estaban refugiados en Venezuela, otros en el Ecuador. Estaban perdidos, literalmente perdidos. Juan Manuel Santos, por congraciarse con las FARC, por darle curso a las conversaciones de paz y ganarse un premio Nobel sin que le importara una higa la suerte del país, produjo cuando menos estos hechos que demuestran por qué la cocaína fue auspiciada como negocio por el gobierno nacional. En primer lugar, prohibió los bombardeos aéreos sobre los campamentos que tenían que establecer las FARC para poder controlar a raspachines y a productores de pasta de coca y finalmente de clorhidrato de cocaína. De manera que no hay bombardeos aéreos. El último se hizo en la zona del Pacífico y ahí murieron unos caudillos de esta camada de miserables bandidos que ha azotado a Colombia. Después, alegando cosas tan estúpidas como que el glifosato hace daño para la salud y que podía dañar la salud de los micos y de las culebras, que son los que se encuentran en las zonas cocaleras, más unos bandidos que son los que practican el cultivo y el raspado de la coca, que desde luego tienen que someterse a su suerte porque están en una actividad indebida y además de las más peligrosas para el Colombia y para el mundo. Con ese cuento entonces se suspendieron las fumigaciones con glifosato. Para darle gusto a las FARC también se prohibieron las extradiciones de estos bandidos a los Estados Unidos para que tengan que someterse a los jueces colombianos que no dictan sentencias y a las cárceles de Colombia, desde donde se puede delinquir con la misma tranquilidad con que se delinque en cualquier otro lugar del país. Y finalmente se le pusieron tantas trabas y se le dio vía a tantos argumentos idiotas sobre la extinción de dominio que la extinción de dominio se acabó. Entonces ahora las autoridades se incautan de bienes cuyo dominio nunca se extingue. Con esas medidas, solamente con esas medidas, cualquiera se explica que la coca haya ganado terreno hasta niveles sencillamente insospechados. De 42.000 hectáreas de coca pasamos a lo que hoy pueden ser 250.000. Ya certificadas por el gobierno de los Estados Unidos son 180.000, tomadas de los satélites a finales del año 2016. En este momento podemos estar realmente por encima de 250.000 hectáreas de coca, lo que significa una producción que también se calcula de manera muy conservadora en 750 toneladas métricas de cocaína, que valen a $100 el gramo, pues cualquier cantidad de dinero. Sencillamente las cifras se salen del computador. Pero viniendo al mercado doméstico,
750 toneladas que son 750.000 kilos. Si se calculan, se multiplican por 5 millones de pesos el kilo que se paga cuando menos al que tiene un kilo de clorhidrato de cocaína en la mano en el mercado interno, eso significa billones de pesos que valen mucho más que la producción cafetera del país. Entonces todos los días o a la hora de todas las cosechas empiezan las quejas en el sur del Tolima, en Caldas, en Risaralda, en todas partes, en el sur de Antioquia. No hay cosecheros, no hay quien recoja la cosecha del café ni con pagos enormes como los que se ofrecen y con grandes ventajas como las que se les dan al que tenga la paciencia y la bondad de coger la cosecha cafetera, que en otros tiempos eran verdaderas oleadas de gente las que se lanzaban a buscar esa gran oportunidad que daba la cosecha cafetera en cada mitad del año. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que la gente se fue y uno se pregunta, ¿y para dónde se fueron? Los cosecheros. No, están dedicados a la coca, de la coca al café. Y esa coca que se vende en esas cantidades dentro del territorio nacional supone una disponibilidad de dólares infinitas que vuelve patas arriba todo el sistema macroeconómico de la nación. El Banco de la República, que tiene una linda manera de ignorar este tema fundamental, no lo toca, sencillamente no lo toca. Los comentaristas, los expertos, como los ponemos entre comillas, que se consultan para hablar sobre estas materias, no hablan una sola palabra del contrabando, por ejemplo, de la superabundancia de dólares que hay en las casas de cambio, de la manera como el dólar es la única cosa que no sube de precio en Colombia, porque hubo un aumento de 1.800 pesos a 3.400 pesos y se habló de una devaluación enorme por circunstancias coyunturales del momento y especialmente por la ausencia de capitales golondrinas que ya volvieron y están tomando test, están dirigidas a los test de una manera concupiscente porque los test les pagan mucho más de lo que pueden obtener con los exiguos rendimientos financieros que produce el capital en los Estados Unidos en papeles de renta fija. Así pues que estamos ante una realidad dramática que supone contrabando, que supone violencia, que supone muertos y que supone que las FARC se aprovechen del país. Ayer, señores, en las elecciones atípicas de Tumaco, quedó elegido como alcalde de esa ciudad que es la capital cocalera de Colombia un representante de las FARC, con el nombre de una asociación indígena de no sé cuántas, fue el señor Rivera, candidato de las FARC, elegido alcalde de Tumaco. Y eso seguirá sucediendo en todos los lugares del país, porque las FARC tienen las dos cosas que se necesitan para ganar la voluntad aparente de los electores en las zonas apartadas del país: armas y dinero. Con esa mezcla, con esas dos cosas a su disposición, hacen lo que les da la gana. La capital cocalera de Colombia, que hoy es Tumaco, ya está en poder de las FARC. Ya no solamente de hecho, como venía siendo, porque las FARC hacen lo que les da la gana en toda esa zona limítrofe con el departamento del Ecuador, poniendo en jaque cualquier actividad económica lícita como los cultivos y la recolección de palma de aceite, por ejemplo. Entonces, esa era una situación de hecho, pero todavía había autoridades, había con quién hablar, había con quién discutir estos temas, pero ya con alcalde elegido por las FARC, esto desapareció. Las FARC se apoderaron también administrativamente de Tumaco, lo que significa que de aquí en adelante harán lo que les venga en gana con la capital cocalera de Colombia. Esta es la situación. Somos un país de coca, digámonos la verdad. La estabilidad del tipo de cambio, el que el dólar no suba, no llegue a 2.900 pesos, se explica por los dólares de la cocaína. El que toda la política macroeconómica del país gire alrededor de esa circunstancia, porque obviamente con un tipo de cambio que estuviera registrando la realidad de la economía nacional, la macroeconomía tendría que ser distinta. Todo depende de la coca, porque pasamos del café a la coca.
de ese producto que le da vida a más de 650 municipios del país, de ese producto que representaba el bienestar de 1 millón de familias colombianas por allá por los años 80 y que lo redujo la Federación de Cafeteros a unos 700.000, siguen siendo 700.000 familias colombianas que dependen del café. Todo eso no significa nada, nada en absoluto frente a la economía de la coca, ni siquiera en su manifestación más elemental, doméstica y parroquial, que es el del pago que se le hace al que tiene un clorhidrato de cocaína disponible para el que la va a exportar, que es el real ganador en ese mercado, porque de 5 millones de pesos eso pasa a valer, pues cuánto, hagan la multiplicación, a $100 el gramo en los mercados del mundo. Es una realidad dramática, es una realidad sobrecogedora. El país volvió a ser dominado, totalmente dominado por la cocaína. Somos un país cocalero y mientras lo seamos, tendremos violencia, tendremos armas, tendremos muertes, tendremos desánimo en los agricultores y en los agroindustriales del país, tendremos un país fracturado, un país empobrecido. La coca es el reino de la miseria y el reino de la violencia. No nos metamos mentiras y estamos nadando en un mar de coca porque Juan Manuel Santos, presidente de la República, le entregó el país a través de la coca a los bandidos de las FARC. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos: ¡siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.